Prestamos atención, por favor. Nuestro tema de día en personal social es la independencia del Perú. Ya, el capítulo 12 de tu libro. A ver. Tú sabías, ¿no? Ya habíamos conversado un poquito sobre la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Y que luego, pues, el Tahuantinsuyo se convirtió en el virreinato de España, ¿no? Colonia de España, y España decide formar un virreinato acá en el Perú y le llama Virreinato del Perú, ¿no? A las colonias que estaban acá en Sudamérica, ¿no? Para llevar un mejor control, ¿no? Y sobre todo para poder de repente administrar mejor política, económica y socialmente las colonias, ¿ya? Pero durante ese tiempo, que fue cerca de 300 años que vivimos como colonia de los españoles, los pueblos de América que conformaban las colonias deciden independizarse, ¿ya? ¿Y cómo sucede esto? Pues una por una empezaron a independizarse, ya no querían pertenecer a España, ¿no? Tales como México, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, ¿ya? Empiezan, pero en el Perú se demoraron un poquito. ¿Por qué? Porque como el Perú era la capital de del virreinato, acá se concentraba todo el poder español, estaba todo el poder del ejército español, ¿no? Entonces, demoró un poquito. Pero también, como era la capital del virreinato, ponía en peligro aquellos países que se estaban independizando. Entonces, dos generales, ¿no?, se dieron cuenta de esta situación y deciden asegurar la independencia de América, en especial de América del Sur, por supuesto, ¿no? Estos generales eran el general don José de San Martín, que era de Argentina, y el general Simón Bolívar, que era de Venezuela, ¿ya? Ellos, para asegurar la independencia, tenían que conseguir que el ejército español se retirara de estas tierras. Entonces, al retirarse, se aseguraba la independencia de estos pueblos. Y la única manera de lograr que se retiren era derrotándolos, ¿no? Y para derrotarlos, pues había enfrentamientos bélicos, había, ¿no?, una serie de guerras, de batallas, ¿no? De esta manera se llegaría a concretar la independencia de toda América del Sur, ¿no? Entonces surge pues la cordillera libertadora, ¿no? La corriente, perdón, libertadora del sur, ¿no?, que cruza la cordillera de los Andes. Acuérdate que el general don José de San Martín vivía en Argentina, independizó Argentina y tiene que cruzar, ¿no?, los Andes, los cerros, los grandes cerros que tiene América del Sur, muy altos y elevados, ¿no? Tenía que cruzar. Primero llegó a Chile, independizó Chile y luego tenía que llegar al Perú, ¿ya? Primero liberó Argentina, como te decía, ¿no? Y él decía, Argentina no va a ser libre hasta que no esté libre Chile y Perú, ¿no? Entonces él se reúne con todo su ejército y cruza los Andes. A esa acción se le llama el paso de los Andes. En la historia se conoce, ¿no?, a ese cruce de los Andes, el paso de los Andes, ¿no? Entonces llega a Chile, independiza Chile y arma nuevamente, reorganiza nuevamente el Ejército Libertador del Sur, ¿no? Y parte hacia el Perú, ¿no? Y a esa
expedición se le llama la expedición chileno-argentino, ¿ya? ¿Cuándo sale? Dice, el 20 de agosto de 1820. Sale del puerto de Valparaíso, que está en Chile, y llega hasta Pisco, que está acá en Perú, en Ica. Llega ahí, desembarca el 8 de septiembre, ¿sí? Del mismo año, de 1820. Llega con 4.118 soldados, una buena cantidad de soldados que había conformado tanto los argentinos como los chilenos. Llegan acá para independizar al Perú, ¿ya? Ahí es donde él también tiene el sueño, ¿no? El sueño de don José de San Martín, donde todos sabemos que se recostó en una palmera a orillas, ¿no? De Pisco, en las playas de Pisco, y sueña pues con los colores de la bandera peruana, ¿no? Y la inspiración fueron las parihuanas, que tenían el pecho blanco y las alitas de color rojo, ¿no? Luego de eso, en Lima, el general don José de San Martín invitó a Cabildo a la población de Lima a juramentar la independencia, ¿no? Pero para eso tenían que primero tener un documento que avalara que se está independizando el Perú. A eso se le llama el Acta de la Independencia. Esta imagen que tú ves aquí, ¿ya? ¿Y cuándo se firmó esta acta? El 15 de julio de 1821, días antes de la proclamación de la independencia. ¿Ya? A ver, el señor Manuel Pérez de Tudela, letrado arequipeño, que luego fue ministro de Relaciones Exteriores, él redactó el acta de la independencia. Ya, ahí decía, ¿no? Que el Perú, ¿no? Empezaba y daba inicios de ser un país independiente. Ahí el documento redactado es donde se lee, ¿no? Y hasta ahora está este documento, como ves en la foto, lo mantienen seguro, porque es nuestra, como decir, nuestra partida de nacimiento, ¿no? Como pueblo independiente, ¿ya? El almirante Cochrane fue recibido en Lima el 17 de julio. Y luego de eso, el sábado, mira, fue un sábado, el sábado 28 de julio de 1821, se convoca a todo el pueblo en Lima y se realiza una ceremonia pública muy solemne. ¿Por qué muy solemne? Porque se realizó una misa, el Te Deum, que hasta ahora se realiza, ¿no? Cada 28 de julio hay misa, ¿te acuerdas? ¿No? El presidente va a la catedral, escucha la misa. Por eso se dice que hubo una ceremonia pública, ¿no? Donde se formaron estrados y llegó don José de San Martín portando la bandera del Perú, la que había creado, y proclama pues la independencia del Perú. Se dice que primero lo hizo en la Plaza Mayor de Lima, la Plaza de Armas, esa plaza grande que está por el Palacio de Gobierno, esa grandazo, ese se llama Plaza, ahora le dicen la Plaza de Armas, ¿no? Pero su nombre era Plaza Mayor de Lima. Ahí primero proclama, de ahí se va a la Plazuela de la Merced, que está por la parroquia, la Merced. Luego de ahí se va al convento de los Descalzos, ¿ya? En esos lugares proclama la independencia y según testigos de la época, dice que en la Plaza Mayor, la Plaza de Armas que nosotros conocemos, dice que hubo cerca de 16,000 personas, inclusive un poco más, ¿no? Y don José de San Martín, tomando la bandera del Perú, exclamó ¿no? las palabras que dieron libertad e independencia a nuestra patria. Él dijo, desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Entusiasmado dijo, ¡viva la patria! Y la gente le respondía, ¡viva! ¡Viva la libertad! Y toda la gente que estaba ahí decía, ¡viva!
¡viva la independencia! Y todos respondían, ¡viva! Con fervor y alegría, ¿no? Eso sucedió el 28 de julio de 1821. Estuvieron Sí, muchas yo creo, autoridades, creo que ese fue el primer presidente, ¿no? claro. Hubo muchas autoridades de la época, nobles, criollos, que apoyaron a la causa de la independencia, muchos generales, no solamente de Argentina, también de Chile, que acompañaron, pues, ¿no? Y muchos personajes, como por ejemplo, acá vemos a un sacerdote, ¿no? Que también estaba de acuerdo en que el Perú tenía que ser independiente, ¿no? Entonces, la gente de todas las clases sociales se reunieron ahí, en la Plaza Mayor, ¿no? Ahí no había de que no, que tú eres esclavo, no puedes estar, o tú eres indígena, no. Ahí todos, porque don José de San Martín convocó a toda la población, ¿no? Y todos muy alegres, entusiasmados, ¿no? Reconocieron y agradecieron lo que había hecho don José de San Martín por liberarnos de los españoles, ¿ya? Después de proclamar la independencia, don José de San Martín asume el control del país. ¿Qué quiere decir? Que la población le dice que él tiene que ser presidente, pues se tenía que nombrar una autoridad, ¿no? Que representara a este nuevo país independiente. Pero don José de San Martín dice, yo no acepto el título de presidente, yo voy a asumir el cargo como protector del Perú. ¿Ya? Él asume, ¿no? El título de protector. Y bajo el tiempo que estuvo como protector, realiza varias obras a favor del pueblo peruano. Muchas obras, ¿no? En las cuales son, por ejemplo, abolió el tributo y la mita de los indígenas. Acuérdate que en la colonia los indígenas tenían que trabajar en la mita minera, ¿no? Largas horas. Y también tenían que pagar un impuesto, un tributo a los españoles. Entonces, don José de San Martín decide, ¿no? Y redacta un documento dando como por terminado, ¿no? Esas actividades. Ya no trabajaban como en la mita minera los indígenas y tampoco estaban obligados a pagar un impuesto. Él acaba con eso. Luego se crea el himno nacional. Decía don José de San Martín, un país libre tiene que tener un himno, como lo tiene Francia, con la Marsellesa, como lo tiene Argentina, como lo tiene Chile. Tiene que tener. Entonces convoca un concurso para la creación del himno nacional. Muchas personas se presentan, compositores por supuesto, ¿no? Y hay un equipo que se encarga de elegir. Entonces, después de mucha deliberación, eligen pues el himno compuesto por José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte. Ambos escriben y le ponen música a nuestro himno nacional que hasta la actualidad la entonamos. Y luego fue cantada por la señora Rosa Merino. Sí, ella interpretó el himno nacional. Ella era una soprano, una cantante soprano de la época, y canta el himno nacional un 23 de septiembre en el Teatro Nacional, ¿no? Frente a las autoridades. Luego de eso también, ¿qué otras obras hizo? Abolió la esclavitud para los negros esclavos nacidos a partir del 28 de julio. ¿Qué quiere decir? Que todos los hijos de los esclavos que nacieran el 28 de julio de 1821, el 29, el 30, a partir de esa fecha hacia adelante, eran libres. ¿Ya? Luego de eso creó la Biblioteca Nacional, donde se recopiló mucha información de nuestra historia, porque decía que un pueblo culto y que conoce su historia es un país grande, ¿no? Así pensaba don José de San Martín, ¿ya? Luego de eso, como
A pesar, mira, de que don José de San Martín ya había proclamado la independencia de nuestro Perú, la guerra todavía continuaba. ¿Por qué? Porque el virrey La Serna, el virrey José de La Serna, no aceptaba la independencia del Perú. Y con un grupo de españoles, de soldados, se fue a refugiar a la sierra central de nuestro país, ¿no? Y don José de San Martín pues solo no podía enfrentarse y decide pedir ayuda al general Simón Bolívar, venezolano él, ¿no? Y también a su ejército para que vinieran a ayudar a expulsar a los españoles. Su ejército de general Simón Bolívar estaba conformado por colombianos y venezolanos, ¿ya? Es ahí donde viene la corriente libertadora del norte, ¿ya? Y se enfrentan en dos batallas. La primera batalla que se enfrenta contra los realistas, así se le llamaba a los españoles, el Ejército Libertador del Norte, es en la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824. Junín, en el departamento de Junín, sucedió eso. Donde el ejército patriota obtuvo un triunfo gracias a la caballería dirigida por Belisario Suárez, ¿no? Que actuó de manera sorpresiva dando la victoria, ¿ya? Dando la victoria al ejército patriota. A ver. Este es el general Simón Bolívar, ¿ya? Después de esta primera batalla de Junín, surge la segunda, que fue la batalla de Ayacucho, y se realiza el 9 de diciembre de 1824, varios meses después de la batalla de Junín, ¿no? Ambos ejércitos se enfrentan en las pampas de Ayacucho, ¿no? Y estaba dirigido pues el ejército de los compatriotas de nosotros, se podría decir así, por Antonio José de Sucre. Muy hábil, ¿no? Que genera ayuda, ¿no? Y logra vencer al ejército español del virrey La Serna, quien huye por los Andes y se dirige hacia España, ¿no? Pero con esta batalla te contaré que se consolida definitivamente la independencia del Perú, ¿sí? Y de toda América, porque acuérdate que aquí en el Lima se concentraba el poder español, ¿no? Entonces, al ser libre el Perú, era libre Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿ya? Y se firma pues la capitulación de Ayacucho. Y te voy a contar qué era la capitulación de Ayacucho. Era un documento que se redactó, ¿ya? ¿Cuándo se redactó? Justo cuando terminó la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. ¿Ya? Con este documento se sella la independencia americana, no solo de Perú, sino de toda América del Sur, ¿no? Y donde se establece la rendición definitiva de los realistas, los españoles. ¿Quién estuvo presente? Estuvo presente José Canterac, Antonio José de Sucre y Guillermo Miller. ¿Ya? Estuvieron ellos presentes. Este documento es muy importante porque en él los realistas, o sea, los españoles, reconocen nuestra verdadera independencia y abandonan el territorio no solo peruano, sino americano. ¿Ya? Muy bien, aquí está, mira. Firmando el documento que se redactó justo en las pampas de Ayacucho. Porque era importante tener un documento que nos avale, pues, ¿no? Ahí está. Todos los militares involucrados en la batalla. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar nuestra actividad. Vamos a empezar a resolver. Pero para eso primero quiero saber qué te pareció lo que te conté
¿Sabías algo? Yo poco, mi. Está hermoso, mi. Hermoso. Hermoso. Pero sí has escuchado de la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, ¿sí o no? Mi, yo apenas subí, yo apenas escuché de cómo Bolivia, como yo escuché cómo Bolivia le quitaron su mar. Estas dos batallas ayudaron a consolidar nuestra independencia. Sí, ¿no? Era necesario estos enfrentamientos. Sí, era necesario. ¿Por qué? Porque de esta manera se podía consolidar la independencia de nuestro Perú y de toda América, porque querían, ser libres e independientes. Ya no queríamos estar bajo el yugo español, ¿no? Ya no queríamos estar. Te contaré pues que en la batalla, por ejemplo, de Junín, parecía que estábamos perdiendo. El ejército patriota parecía que ya estaba perdiendo porque el ejército español era mucho mayor en número de soldados. Pero llega, ¿no? Un general, en ese entonces, ¿no? Y ayuda. Se llama, pues, Belisario Suárez. Él estaba comandando la caballería, porque el enfrentamiento en la batalla de Junín era cuerpo a cuerpo, o sea, los soldados, ¿no? Se enfrentaron con las espadas, ¿no? Luchando, pero la caballería estaba dirigido por Belisario Suárez. Entonces, él llega por la retaguardia, se podría decir, ¿no? Mientras estaban enfrentándose, decían, uy, ya vamos a perder, y llega la caballería por atrás, se podría decir, por la parte de atrás, donde estaba el ejército español, y es atacado, por eso dice por la retaguardia, ¿no? Y es rodeado, ¿no? Por la caballería y los soldados que estaban enfrentándose cuerpo a cuerpo, y ganamos esa batalla. ¿Y qué le quedaba a los realistas? Huir, escapar, adentrarse más a la Sierra Central. Es por eso que se van hacia la región de Ayacucho, ¿no? Nuevamente ahí se reúnen, reorganiza su ejército el virrey La Serna porque no quería perder estas colonias, ¿no? ¿Por qué crees tú que no querían perder estas colonias? ¿Porque era bonito el país? ¿Porque había mucha riqueza? ¿O porque le había gustado, ya se había acostumbrado a vivir acá? ¿Por qué crees tú que no querían perder las colonias los españoles? A ver, ¿quién me dice? Tú sabes que cuando llegan los españoles y establecen el virreinato, empiezan, ¿no? A explotar las grandes minas que había, ¿no? ¿Y qué cosa había en esas minas? ¿Tú sabes? Oro, mi. Muy bien, oro, ¿no? Había riquezas, había oro, había plata. Una de las minas muy importantes en la época del virreinato era una mina que está en Bolivia. Bueno, en ese entonces, pues Bolivia también era parte del virreinato del Perú, ¿no? La mina del Potosí se llama así, ¿no? Ahí había mucho oro, mucha plata, ¿no? También había, de repente, el comercio, ¿no? Entre América y España se hacía a través de las colonias, pues que estaban aquí en Sudamérica, ¿no? Había un monopolio, ¿no? Que controlaba, ¿no? Los barcos que entraban y salían de aquí, de América hacia Europa. Entonces había un control también, ¿no? Económico. Entonces, los españoles no querían perder, pues, las colonias, porque perdían, ¿qué cosa? También riquezas, ¿no? Mis. Dime, ¿quién? Bolivia. Simón, Simón. el Entonces, general